Bueno, el día de hoy tenemos un tema que la verdad es que, sin mentirles, al menos recibo a la semana como 2 consultas, 3 consultas más o menos relacionadas a todo lo que tiene que ver con el proceso formativo. Y en el fondo también es un poco correcto porque como la legislación, en varias veces hemos comentado, la legislación normalmente no llega hasta un punto de ser eh, tan específica como para indicar exactamente en qué temas debes capacitar. Tampoco debería de serlo, ¿no? Porque imagínense, sería imposible serlo, ¿no? Pero sí nos ha dado algunas pautas y a raíz de esas pautas, pues siempre hay algunas dudas o algunas consultas que se hacen en relación de qué sería mejor dentro del proceso formativo, entendiéndose también de que el proceso formativo no es exclusividad de la legislación. Básicamente nosotros durante toda nuestra vida estamos en un proceso formativo y cuando entramos a un trabajo seguimos en un proceso de formación, ¿no? Todos los días se aprende algo también y todos los días también probablemente se desaprenda algo, ¿no? Entonces es un tema que es del día a día, no es exclusivo del tema de seguridad. Aquí estamos hablando forzosamente de formación en seguridad y salud en el trabajo. ¿Correcto? Entonces, por qué decimos el punto de quiebre? Porque realmente aquí hay un tema que si se aborda de una forma correcta, pues este punto te puede llevar, pues muy bien, te puede llevar a un sistema de gestión maduro, que esto se refleja obviamente en minimizar los accidentes y minimizar las pérdidas y minimizar las enfermedades, o te puede llevar a un punto en que se aumente esta casuística, básicamente, que se aumenten el tema de las enfermedades o el tema de los accidentes en el trabajo, ¿no? Entonces, por eso es que trabajamos sobre el tema de la formación como punto de quiebre y que si bien es cierto, si tú la haces correctamente y es eficaz, ¿no? Entonces, tú puedes garantizar de alguna forma que tener un personal entrenado, al menos por un tema de competencias o por un tema de formación, ellos no van a exponerse por un tema de desconocimiento, ¿no? Lo peor sería colocar y exponerse por un tema de que no conozco, que tengo, o de repente no tengo la certeza, o esto es algo que nunca he visto, ¿no? Entonces, partiendo de esa premisa, es que es importante entender qué cosas de los procesos formativos en materia de seguridad y salud en el trabajo, qué relevantes son, o sea, qué importantes son, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en el transcurso de la jornada. ¿Correcto? Entonces, como siempre, les agradezco muchísimo, muchísimo por dejarme ingresar en sus casas, en sus instalaciones, en sus plantas. Hay algunos inclusive que me han dicho que se reúnen para poder llevar y la verdad es que me emociona mucho saber eso, que se reúnen para poder escuchar el webinar, lo cual me parece es genial. Hay algunos que inclusive se reúnen a nivel de comité para que puedan capacitar a las personas porque todos los viernes tocamos un tema nuevo. Y es una buena forma de capacitar a los comités también, ¿no? Como se ven, temas siempre que están relacionados a salud ocupacional, que están relacionados a temas de psicología también, de bienestar emocional, ¿no? También, obviamente, que están relacionados propiamente a la parte técnica, ¿no? Entonces, siempre ahí estamos felices de que puedan ustedes compartirlo con las personas que lo requieran, ¿correcto? Ok, para empezar, para los que nos siguen en redes, deben conocer bien esto, que es las líneas de tiempo, que siempre nosotros informamos sobre cuáles han sido, digamos, los cambios más relevantes en materia de aspectos que sean de bastante consulta, ¿no? O sea, básicamente, por ejemplo, si hay varias consultas en los temas de médico ocupacional o de enfermedades ocupacionales o de exámenes médicos, ocupacionales o de repente del IPRC o de repente en su momento del plan COVID, entonces se hace como una línea de tiempo para que ustedes puedan ver cómo ha ido evolucionando, cómo ha ido también cambiando a nivel de conocimiento también y a nivel de hacer estas normas un poco más detalladas o de repente también salvar ciertos huecos que a veces las normas
es normal que al principio pase, que cuando uno se promulga una norma, luego se va afinando con el tiempo, ¿no? Es algo normal. Y lo mismo ha pasado con el tema de capacitaciones. Las capacitaciones también tienen unos cambios que han sido poco a poco relevantes, ¿no? Una de las preguntas, digamos, que más se hacen es el tema de cómo se imparte la capacitación, cuántas capacitaciones, o sea, si son solamente las 4 capacitaciones, etcétera, ¿no? Entonces, partiendo de la línea de tiempo, nos remontamos a la ley siempre, porque la ley es nuestro punto, nuestra línea base siempre va a ser el marco normativo, que es básicamente nuestra ley de seguridad y salud en el trabajo. Estamos hablando de 2011, o sea, estamos hablando de hace como 13 años aproximadamente. Entonces, desde el 2011 hasta el 2023, ¿qué es lo que ha pasado? La ley habla sobre responsabilidades a nivel formativo, ¿no? Indicando de que el empleador siempre va a ser el responsable a nivel formativo de proporcionar estas capacitaciones, ¿no? Luego, obviamente, tiene su reglamento, el reglamento de la ley que todos conocemos, también tiene en artículos donde ya coloca más, es más específico en el tema de las capacitaciones, ¿no? Inclusive aborda cuándo debe ser las capacitaciones, o mejor dicho, centrada en qué va a ser las capacitaciones, ¿no? Entonces, en el artículo 27, que ya todos conocemos, ese artículo también te especifica en qué estaría centrada la capacitación, el proceso formativo que tú tienes que tener en materia de seguridad y salud del trabajo, siempre enfocados en materia de seguridad y salud del trabajo. Y luego también aparecen las diferentes modificaciones, ¿no? Como es el Decreto Supremo 006, que modificó este artículo 27, básicamente porque mencionó que también se pueden hacer capacitaciones por otros medios, ¿no? Como que la autoridad también podría hacer las capacitaciones. Más allá de eso, no hay otro cambio. Luego está el 020, que también habla sobre los temas que están dispuestos y también modifica este reglamento, ¿correcto? Y luego está lo que todos conocemos como el DL 1499, que fue un poco el que nos rigió de alguna forma durante la emergencia sanitaria, el cual no está vigente. Entonces ya tenemos ya que sacarlo de la jugada, tenemos que sacarlo del juego a este decreto. Sin embargo, lo estoy poniendo para que se tengan en cuenta eso. Y está nuestro decreto supremo 001-2021, donde ya te indica un poco de estos procesos, cuándo deben ser presenciales y cuándo podrían optarse por otras formas otros métodos o otras modalidades de formación, como pueden ser las virtuales, por ejemplo. Entonces, dicho esto, esta línea de tiempo, y no se olviden, por favor, de cualquier pregunta que tengan, vayan colocándola en el chat. No hemos tenido mucho tiempo para explicarles la presentación, sin embargo, ya saben, digamos que si eres nuevo, estás ingresando la primera vez aquí, ya sabes que las preguntas son por el chat y luego en el intermedio, Rosita, vamos a trabajar el tema de las preguntas y también al final. Y obviamente, si algo queda, igual puedes seguir haciendo tus preguntas, tus consultas, y ya te respondo ya directamente, ¿no? Respondemos a veces por correo también a todos, ¿correcto? Ok, entonces eso es en relación a lo que es la línea de tiempo. Ahora, empecemos por cuáles son las obligaciones a nivel de empleador, ¿no? Para todos los empleadores hay obligaciones dentro de lo que es todas las capacitaciones, ¿correcto? Entonces, empezando por el artículo 49, que no es el primer artículo que menciona la capacitación, pero digamos que habla directamente sobre la obligación del trabajador, entonces, la obligación del empleador, donde dice que quién es el que tiene que garantizar, y hay una parte que me gusta, sobre todo la parte donde dice oportuna y apropiada, ¿no? Entonces, ¿qué es oportuna y qué es apropiada? Tiene que garantizar oportuna y apropiadamente la capacitación y el entrenamiento. O sea, quizás lo más relevante aquí es que hay que diferenciar lo que es la capacitación de lo que es un entrenamiento. Y se van a dar cuenta en el transcurso de la norma, lo menciona varias veces. O
sea, varias veces hay un tema de capacitación y entrenamiento, porque si fuera solo capacitación, pues no tendría que mencionarlo por separado, pero lo menciona siempre por separado. Entonces se entiende de que capacitar es diferente que entrenar a las personas, ¿no? Entonces hay muchas personas que solamente se limitan a hacer capacitación, que no es forzosamente lo único que se tiene que hacer en los puestos de trabajo. Entonces, los procesos de capacitación y los procesos de entrenamiento son procesos separados, son procesos diferentes. No podría considerarse que es uno y con uno ya tengo todo, porque en algunos puestos va a ser requerido, indispensable, el tener un entrenamiento, porque la capacitación va a ser insuficiente. Entonces, la idea de entrenarlo en estos roles especiales es importante que nosotros lo consideremos de forma relevante, o sea, de que sea específico este entrenamiento para algunos roles. Y es importante que lo veamos, lo vamos a ver a continuación también. Vamos a tocar esta parte, sobre todo de la parte de entrenamiento, para poder definir bien cuáles son los procesos que yo debería de llevar en la organización. Ahora, también menciona de que cuándo se realizan, ¿no? O sea, en qué momento estas capacitaciones y estos entrenamientos, ¿no? Que se realizan por puesto o por función específica, se realizan al momento de la contratación. Cualquiera que sea la modalidad de contratación, o sea, igualito si eres el practicante, igual si eres el operador, y es idéntico. Al momento de la contratación, cualquiera que sea tu modalidad, o duración, ¿no? Hay que tener o hay que garantizar, el empleador debe garantizar la oportuna y apropiada capacitación. Luego está, obviamente, la actualización de conocimientos, porque no es que yo te capacito una vez y ahí nunca más, ¿no? Durante el desempeño de mi labor voy a necesitar esta actualización. Cuando se produzcan también cambios en la función o puesto de trabajo o en la tecnología del trabajo. Entonces también ya está definiendo cuándo debo, o cuándo el empleador garantiza este proceso. Estos procesos tanto de capacitación como entrenamiento. ¿Correcto? Esto es parte de la ley. Todo esto lo hemos considerado es parte de lo que es la ley. Luego está el artículo 69. En el artículo 69 habla también que los empleadores que tengan diseños, por ejemplo, perdón, creo que me salté uno. Sí. Vamos a empezar por el artículo 50, que es después del 49. El empleador también tiene las medidas de prevención, o sea, también toma medidas de prevención de los riesgos laborales, ¿no? Y acá habla sobre que integra los planes y programas de prevención en nuevos conocimientos. O sea, ¿qué significa integrar los planes y programas de prevención de riesgos laborales a los nuevos conocimientos de la tecnología? Eso significa que entonces mi programa, mi plan formativo, siempre debe estar a la par con la tecnología, siempre tiene que estar mirando lo nuevo que sale o de repente las otras consideraciones que tengo que tener, por ejemplo, a nivel del medio ambiente, por ejemplo, ¿no? O las nuevas tecnologías o los cambios en la organización. Otra de las importantes opciones que indica aquí en las medidas de prevención es que es capacitar y entrenar anticipada y debidamente a los trabajadores. ¿Por qué es tan relevante esta parte? Por eso la he subrayado en la parte anticipada. La parte anticipada significa de qué me sirve capacitar a un trabajador, por ejemplo, que va a hacer limpieza de ventanas y que tiene que subir a un balso, por ejemplo, o un andamio colgante. ¿De qué me serviría capacitarlo si va, por ejemplo, a trabajar enero, febrero, marzo y lo capacito en mayo, por ejemplo? O sea, ha estado casi 3, 4, 5 meses sin ser capacitado en este puesto de trabajo. Ah, no, pero en mi programa yo lo he considerado pues que está en mayo, ¿no? Entonces, hay que capacitar de forma correcta, anticipadamente y debidamente, porque los procesos formativos se tienen que dar, que tienen que ser oportunos. Por eso hay una parte donde dice que esto tiene que garantizar la formación oportuna, la capacitación oportuna, el entrenamiento oportuno. ¿De qué me serviría ya cuando ya ha estado un año en el puesto, recién voy a capacitarlo?
en alguna situación que pudo haber considerado. Es más, en muchos casos, cuando nosotros revisamos los IPRC, por ejemplo, ¿no? Hay mucho proceso formativo como parte del control. Es normal encontrar procesos formativos dentro del plan de control, como competencias, capacitaciones, entrenamiento, en tal cosa, ¿no? Como una medida de control. Pero realmente cuando luego pues, nos pedimos las evidencias, nos muestran los programas, no, esto lo voy a hacer, esto está programado, ¿no? O de repente, no, es que esto del riesgo, entrenamiento en riesgo eléctrico, en seguridad, en instalaciones eléctricas, en FPA 70E, por ejemplo, que lo tengo programado, pero lo tengo programado para marzo, ¿no? Pero está programado, entonces estoy cumpliendo. Pero es que no es así, porque si tú lo consideras como control, entonces obviamente tú tienes esas competencias o tienes esas capacitaciones ya para que tú las consideres como control, significa que ya las hiciste. Porque si no, tu control no existe. Al no existir tu control, tus valores de riesgo no han podido ser minimizados, porque tú lo estás considerando como ya algo ejecutado. Y en este caso, sí hay que evaluar correctamente qué es lo que vas a colocar como parte de la formación antes de que se ponga a trabajar las personas. Porque si eso es parte de un control, obviamente, pues tú has tenido que considerarlo previamente, no en un programa. Ahora, otra cosa son definitivamente las actualizaciones de los cursos. Eso es otra cosa. Podrías actualizarlo y deberías de actualizarlo de acuerdo a las nuevas normas, tecnologías, todo lo nuevo que sale, etcétera. Pero la idea es que si lo consideraste como control, debes haberlo ya realizado. El artículo 69 también que les mencioné, que está muy direccionado a todo lo que son las capacitaciones, pero ya propias en la instalación, ¿no? O sea, todos los empleadores que fabriquen, diseñen, importen, cedan, o significa que los trabajadores usan las máquinas, de repente manipulan sustancias o están en contacto con materiales peligrosos, deben de tener esta capacitación, esta información, ¿no? O sea, entonces, aquí lo que menciona es que, por ejemplo, el empleador, en su labor de prevención, pues debe de proporcionar esta información y esta capacitación sobre la instalación, sobre la utilización de los equipos, sobre el mantenimiento preventivo de la maquinaria o del equipo, también sobre las capacitaciones en el uso o en la manipulación de los productos químicos, de los materiales peligrosos, ver temas de incompatibilidad, ver temas de almacenamiento, ver temas de derrames, ver temas de trasvase, de residuos, etcétera. Todo eso es un proceso formativo que tienen que tener al momento de manipular estos materiales. En el artículo 74 también se habla sobre estos programas de capacitación, sobre los trabajadores y sus representantes tienen la obligación, porque lo menciona así en el artículo 74, de revisar los programas. Eso era dentro de lo que es la ley, ¿no? Porque en su momento los comités, por ejemplo, dentro de lo que es el DS número 001, que lo vamos a ver también, también habla sobre que ahora no solamente tiene la obligación de revisar, sino tiene la obligación de aprobarlos, ¿no? Tiene la obligación de hacerle seguimiento. O sea, digamos que la función a nivel de representantes ha aumentado. Así es más relevante ahora el tema del comité relacionado al proceso formativo, al proceso de capacitación o al proceso de entrenamiento. Entonces, eso también lo mencionaba desde ya la ley. Y obviamente, esto donde lo coloco, donde lo vuelco. Bueno, todos sabemos de que existen nuestros programas anuales de capacitación, nuestros programas donde se establece qué es lo que voy a capacitar. Pero también es importante que todo lo que nosotros coloquemos como dentro del programa formativo parta, obviamente, de un conocimiento previo. ¿Y cuál es esa herramienta que yo tengo que consultar siempre para poder tener ese conocimiento previo? Hay varias cosas que vamos a consultar y la vamos a ver también, pero digamos que una, que recuerden, ¿qué es lo que consultamos para poder hacer estos programas? A ver, yo quiero leerlos rapidito en el chat. ¿Qué consultamos?
Muy bien. Ok, sí, los procesos, el hiperbase, muy bien. El hiper C, excelente. Así es. Consultamos que los resultados de inspección, muy bien. Los procesos constructivos, excelente, excelente. Gracias, Marcos. Gracias, Gina. Gracias, Manuel. Los resultados de los hemos, muy bien, gracias, sí, muy bien. Excelente. Así es, tenemos que consultar porque no hay nada peor que ver un programa que ha nacido de algo que, oye, ¿les parece si colocamos esta capacitación? Oye, ¿les parece si colocamos esto? O he visto un lugar donde te brindan todas las capacitaciones en un día. Hagámoslo porque así nos ahorramos en tiempo. Entonces, eso de ahí, por favor, espero que a este nivel no estemos incurriendo en eso. ¿Qué otra cosa es importante dentro de lo que son también las obligaciones del trabajador? Porque las obligaciones del empleador siempre nosotros las ponemos en relevancia, pero también hay obligaciones a nivel del trabajador. Una de las obligaciones, obviamente, es al momento del uso, pero eso también es importante. Lo menciona, por ejemplo, como obligación al momento del uso de las maquinarias, de los equipos, incluyendo los equipos de protección colectiva o los equipos de protección personal, ¿no? Es obligación del trabajador usarlos adecuadamente. Pero también aquí se hace la salvedad, ¿no? Siempre que hayan sido previamente capacitados e informados en la forma de uso. Entonces, esto ya te está dando un lineamiento de que si tú tienes equipos de protección personal, pues entonces, o equipos de protección colectiva, o maquinarias, o herramientas, o instrumentos, entonces definitivamente tú ya tienes que ver que esos procesos tienen que existir, esos cursos tienen que existir porque ahí te lo están diciendo. O sea, el trabajador, si no lo usa correctamente, es tu responsabilidad haberlo capacitado en el uso correcto de esta herramienta, de este equipo, etc. ¿Correcto? Luego también está la obligación de participar, ¿no? De participar en los programas de capacitación. O sea, el trabajador puede participar en los programas de formación, por supuesto, claro que sí, puede participar, inclusive puede llevar sus observaciones para que pueda estas observaciones hacer una revisión de los programas. De repente, el trabajador considera que su programa de formación es insuficiente o de repente considera de que la capacitación no es relevante o de la capacitación es lo mismo de todo el tiempo. Entonces, esas cosas se pueden llevar, pueden el trabajador indicarlas. Está en todo su derecho también y en su obligación inclusive de que pueda él participar en los programas, de que pueda él dar su voz y en todo caso también sus representantes puedan también observarlo. ¿Ok? Otra de las obligaciones que también están relacionadas al tema de los programas es el comité propiamente, ¿correcto? Nosotros hemos indicado inclusive dentro de las funciones y dentro de los cursos, los webinars que hemos tenido sobre funciones del comité, siempre hablamos sobre esta importancia de estas funciones del comité que tienen ahora o que han adquirido especial relevancia e importancia sobre todo al momento de establecer no solamente el aprobar, sino también el conocer. O sea, esta parte de conocer, aprobar y seguir y dar seguimiento, o sea, realmente es relevante. Y realmente es importante de que no podamos tomar tan a la ligera esta función a nivel de comité. Imagínense todo la pérdida, y no solamente estamos hablando de pérdida económica, que también que es muchísima, ¿no? De tener un mal programa de capacitación. O sea, ¿qué pasa si yo invierto en un programa de capacitación que no ha sido bien ejecutado, que no ha sido bien desarrollado, que no ha considerado los inputs necesarios para poder decidir cuál es el mejor programa? Imagínense todo el dinero que puedo estar perdiendo sin enfocarme. Y no solamente estoy hablando de dinero, podrían ser infinidad de recursos, tiempos, logística, por ejemplo, y eso sin pensar en que a partir de esta formación incompleta o incorrecta, también sucedan accidentes o también hayan exposiciones o mayor índice de enfermedades o mayor probabilidad de tener alguna enfermedad por falta de conocimiento. Entonces hay muchas cosas
que se necesitan saber a nivel de tener esta relevancia de los programas de capacitación, que tienen que ser bien desarrollados, bien ejecutados, ¿no? Entonces, eso no debe dejarse de lado, eso se tiene que incurrir muchísimo, se tiene que ser un foco de atención en los programas formativos. Y no solamente, lo que siempre menciono, y no solamente es un mero cumplimiento. No es por cumplir que uno hace un programa formativo, ¿no? Ni porque porque la ley, si bien es cierto, te dice que tienes que tener mínimo 4 capacitaciones, ya la gente lo ha tomado como si fuera lo único que tienen que capacitar. Hago 4 y eso es todo, y ahí ya está. Y estoy cumpliendo, ojo, estoy cumpliendo porque tengo 4, ya. Eso no puede darse, o sea, a veces podría ser que sea suficiente, no lo sé, hay que evaluarlo. ¿Qué tipo de capacitación estás brindando? Yo he escuchado hasta preguntas que me dicen, oye, ¿sabes qué? Y no solamente preguntas, he recibido solicitudes de personas que me dicen que quieren hacer las 4 capacitaciones. Genial, perfecto, por favor, pásame tus necesidades formativas. Necesito el IPRC, necesito tus estadísticas de accidentabilidad, necesito... ¿Para qué? No, es que yo quiero las 4, ya las tengo definidas. Y necesito que estas 4 se hagan en 2 horas y cada una dure media hora, y que tenga certificado. ¿Qué cosa le voy a dar en media hora? Con la justa los saludo, o sea, que en media hora, ¿qué le voy a dar? Y encima de todo tiene que ser evaluado. ¿Es en serio? O sea, hemos comenzado a prostituir un poco el tema formativo y es algo normal, o sea, es algo que ya lo vemos como normalidad y no debería ser, jamás debería ser. El proceso formativo es algo relevante, muy importante. Dentro de la organización esa es la pieza clave. Poner o exponer a un trabajador sin el conocimiento que requiere, pues garantiza definitivamente que, bueno, que haya un accidente o en una enfermedad en el tiempo. Y eso obviamente, pues, no es lo que se quiere, no es el principio fundamental del tema de seguridad y salud en trabajo, del sistema de seguridad y salud en trabajo que tenemos. Entonces, cuando nosotros nos embarquemos en los procesos formativos, tenemos que tener claro cuál es la necesidad que tenemos y que no todas las necesidades son las mismas. No todo puedo hacer de forma transversal, lo vamos a ver, ¿no? Entonces, también dentro de lo que es las funciones del comité, una de las funciones del comité es que tiene que garantizar y tiene que promover, por ejemplo, que al inicio de la relación laboral se den estas inducciones, capacitaciones y entrenamientos. Y lo diferencia así, o sea, no dice y reciban las capacitaciones. No, dice inducción, capacitación y entrenamiento sobre prevención de riesgos laborales en cada lugar y puesto de trabajo. O sea, ya te está definiendo de que las capacitaciones no solamente están ligadas al puesto, sino también están ligadas al entorno donde va a realizar la función. Entonces, ya tengo mayores datos, o sea, la norma realmente, si tú te pones a entenderla o a prestarle especial atención, te va a dar bastantes lineamientos de cómo vas a trabajar tus necesidades formativas a nivel de seguridad y salud en trabajo. ¿Y cuál es la diferencia entre inducción, capacitación y entrenamiento? Bueno, básicamente la diferencia es que la inducción está relacionada a la orientación inicial, ¿correcto? Orientación inicial, el trabajador nuevo llega o de repente es un trabajador que también requiere una reinducción porque tenemos una política nueva, porque hay una forma nueva de trabajo o porque haya un cambio de sede, etc. ¿No? O sea, podrían darse inducciones y reinducciones. ¿No? Pero estas inducciones del nuevo trabajador son sobre sus funciones en el cargo, son sobre las demandas psicológicas que puede tener, son sobre los factores de riesgo ocupacionales, o sea, explicarle, oye, cuando ingreses acá, esto es lo que te puede pasar, tu puesto de trabajo está ubicado en este lugar, ¿no? Estos son los peligros a los cuales tú, o sea, inclusive identificarlos con ellos mismos, ¿no? Y estos son los riesgos. Y para poder trabajar aquí necesitas considerar estos controles.
Entonces, estas capacitaciones, estas inducciones son de especial relevancia, son muy importantes las capacitaciones, porque es mi primer contacto con el trabajador, es lo primero que yo tengo que llegar y tengo que decirle cómo se trabaja acá, cómo se trabaja a nivel inclusive de RIT, inclusive a nivel de RIS, a nivel también de situaciones de emergencias. Eso todo está dentro de lo que es la inducción, personal nuevo. En el tema de la capacitación, ya estamos hablando de una generación de conocimientos, ¿no? De habilidades, de actitudes, ¿no? Esas capacidades que requiere el trabajador para que pueda realizar su labor, ¿no? Y obviamente que él mismo pueda también identificar estos factores de riesgo ocupacional que pueden estar afectos a su puesto. Y el entrenamiento propiamente ya va más allá, ¿no? Porque ya esto es un desarrollo más de competencias y esto ya está más ligado a los roles que pueden estar o que se requieren dentro de la organización para hacer un determinado trabajo. Por ejemplo, el entrenamiento para trabajos en altura, por ejemplo, ¿no? O el entrenamiento para izajes de carga, ¿no? Donde yo necesito ya establecer un poco mejor un tema de formativo a nivel de roles, a nivel de qué cosa va a ser el operador, qué cosa va a ser el rigger, qué cosa va a ser el vientero, o sea, diferentes formas de quién va a hacer qué cosa requieren diferentes entrenamientos sobre el método que yo voy a establecer o el proceso o la metodología o el procedimiento tal, ¿no? Para poder realizar una actividad. Ahora, también habla sobre, dentro de estas funciones, también habla sobre el tema de la promoción, de promover a los trabajadores que estén informados y que conozcan los reglamentos. También podrías involucrar dentro de tu proceso estos temas de procedimiento, porque también es muy común ver que en el hiper se habla mucho sobre todo a nivel de jerarquía, a nivel de administrativo, de jerarquía de control administrativo, se mencionan muchos procedimientos. Se menciona aquí usas el instructivo tal, el procedimiento tal, el manual tal, ¿no? La ficha técnica tal. Entonces, pero si tú la mencionas, entonces obviamente el trabajador también la conoce. Porque si tú mencionas un procedimiento y lo estás considerando como control, entonces definitivamente tienes que garantizar que ha habido una difusión de este procedimiento y no solamente eso, sino que ha habido una comprensión del procedimiento. Entonces, si tú vas a considerarlo como control dentro del IPRC, pues significa de que tú has tenido que pasar por todo ese entendimiento a nivel de trabajador porque lo estás usando como control. ¿Correcto? Ok. También dentro de lo que es la normativa menciona las capacitaciones dentro de lo que es la RM050 que habla sobre nuestros registros obligatorios, ¿correcto? Entonces estos registros obligatorios mencionan en específico que hay un registro de inducción, ya todos lo sabemos, capacitación, entrenamiento y también incluye aquí todo lo que son los simulacros de emergencia, porque definitivamente hay una preparación previa que necesitamos, ¿correcto? En los lugares de trabajo. Y estos registros también tienen que ser, pues, una forma de evidenciar cada uno de los procesos o cada una de las actividades que estoy haciendo, que estoy desarrollando, porque es una evidencia objetiva de las actividades que estoy haciendo. Tiene que quedar ahí, tiene que quedar este registro, si bien es cierto, recuerden que los registros se guardan depende de qué tipo de registro sea, pero también si el registro de capacitación está vinculado a un accidente o está vinculado a una enfermedad, recuerden que tiene un tiempo, ¿no? Si está vinculado a una enfermedad, pues tu registro de capacitación tendrá que ser guardado por 20 años, si está ligado a un accidente por 10 años, si esto no está ligado a ninguno de estos eventos, pues tienes que guardar tu formación o tus procesos formativos en 5 años, ¿no? Entonces, esas cuestiones también son importantes considerarlas. En el artículo 35 sobre las responsabilidades del empleador, también se menciona que este famoso de no menos de 4 capacitaciones, ¿no? Que tanto nos hemos aferrado al tema de las 4 capacitaciones y que estas sean las únicas capacitaciones que vayamos a tener. Eso es del todo incorrecto, ¿no? O sea, básicamente el tema de no menos capacitaciones, yo me imagino que no menos de 4
en algún momento se tomó en cuenta pensando pues en los trimestres, en que las empresas podrían trabajar así en los procesos formativos, porque pudo haber sido 12, ¿no? Pudieron haber sido algún criterio, debieron de haber considerado. Creo que en el Perú es el único país, yo no he encontrado otra información, si la tienen ustedes me comentan, pero yo no he encontrado en ningún otro lugar donde limiten las capacitaciones al año. O sea, donde digan que 4 es mínimo. No he encontrado esa información, porque básicamente todo está relacionado a una necesidad formativa, una necesidad del puesto. Entonces, si existe en otro país, la verdad es que no lo desconozco, pero lo he buscado y no lo he encontrado. No he encontrado algo que diga, aquí se hacen 12, o sea, o aquí se hacen 2, ¿no? O sea, no he encontrado esa información. Pero como estamos en el Perú, acá dice que es no menos de 4, pero por favor dejemos de colocarlo como si fuera lo único que tengo que hacer. Porque si no, entonces definitivamente pues hay un hueco muy grande entre lo que es entender cuál es el proceso y cuál es la necesidad formativa de los trabajadores. También en este artículo menciona sobre las facilidades económicas y las licencias con goce de haber, ¿no? Para la participación de los trabajadores en cursos de formación en la materia. No solamente está hablando sobre las 4 capacitaciones, es lo que normalmente siempre recordamos, pero también menciona sobre las facilidades económicas y las licencias que pueden haber para participar en cursos de formación. Entonces, también esto es importante, es relevante, por supuesto, claro, porque no solamente es esto mínimo, sino también que yo debo de tener, brindar esas facilidades, ¿no? Para que las personas comiencen a tener procesos un poco más estructurados, más focalizados también a los puestos de trabajo. Y el artículo 29 habla de varias indicaciones sobre los programas de capacitación, ¿no? Por ejemplo, que deben hacerse extensivos a todos los trabajadores, que deben ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia, que tienen que ser ofrecidos, obviamente, cuando proceda el tema de la formación inicial, los cursos de actualización. Menciona sobre lo que los trabajadores deben evaluar, también los participantes, estos procesos formativos, deben ser revisados periódicamente por el comité o el supervisor, depende de quién esté a cargo de esto, deben ser también modificados de ser necesarios, deben contar con materiales y documentación idónea y adecuarse al tamaño de la organización y la naturaleza de actividades. Entonces, los programas formativos suyos incluyen todo esto, incluyen que son extensivos a todos, que son impartidos por profesionales. ¿Es posible evidenciar todo esto? Entonces, esto es algo que nosotros tenemos que garantizar. Para empezar, ¿quién es el responsable de la capacitación? El artículo 35 menciona que el empleador, dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en trabajo, tiene que pensar en mejorar el conocimiento en seguridad y salud en trabajo para los trabajadores. Por eso es que también se menciona en este caso que son las 4 capacitaciones y bla, bla, bla. Pero lo que sí es importante que también indica que es para mejorar el conocimiento. Entonces, para eso yo tengo que haber evaluado, obviamente, el conocimiento. Y luego está también este artículo 27 que menciona que quién define las competencias en el puesto de trabajo. Y dice que el empleado es el que define los requisitos de competencia necesarios. Entonces, eso se ha definido qué necesita, cuáles son las competencias de estos puestos, ¿no? Todo trabajador de la organización debe estar capacitado para poder asumir estos deberes, estas obligaciones relativos a seguridad y salud en trabajo. Y por eso se establecen estos programas de capacitación y entrenamiento como parte de la jornada laboral. Entonces, estas competencias han sido establecidas y si han sido establecidas, se han basado en información concreta o es algo que hoy busquen un programa de formación y hagan, digamos, ¿no? O
de repente hay unas capacitaciones en paquete, ¿no? Y se las dan a todos y ya está. Eso no es lo que se considera esto, porque cada puesto requiere ciertas competencias, requiere ciertos entrenamientos, requiere cierto conocimiento para poder garantizar, sobre todo, pues que ellos puedan tomar las mejores decisiones al momento de tener que evaluar un riesgo y puedan controlarlo de la forma más adecuada. Entonces, ¿por qué? Porque los procesos formativos deben de tener ese objetivo que sea ya la misma persona quien tome las decisiones, que no necesite alguien que le diga qué es lo que tiene que hacer y cómo tiene que hacerlo, o que si ve algo que está haciendo, la otra persona está detrás y le dice, no lo hagas así, ponte esto, o sea, pero eso es también a partir del conocimiento. Recuerden que eh, hemos hablado a veces también de la tricondicional. Uno de los vértices de la tricondicional es el sabe, ¿no? Es el puede, el sabe y el quiere. Nuestra responsabilidad es hacer lo del puede y el sabe. El tema del quiere es más complejo, es un poco más complejo porque requiere, pues, mayor sensibilización, requiere mayor trabajo, ahí se trabaja a nivel de actitud del trabajador, entonces, pero nuestra responsabilidad es el puede y el sabe. Entonces, esa parte al menos sí tiene que estar completa, porque es parte de nuestro trabajo, es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. ¿Ok? Ok, otro punto, ay, me salté creo que la pregunta. Sí, acá lo he considerado como preguntas, pero creo que es importante considerar todas las preguntas que nos han hecho en todo el tiempo. Bueno, están algunas, no están todas, pero digamos que están las más relevantes, ¿no? Por ejemplo, ¿se debe realizar en forma presencial? Ya varias veces hemos indicado de que las capacitaciones presenciales, según la ley, solo son obligatorias al momento de contratación, cualquiera que sea la modalidad de duración, cuando se dan los cambios en la función, los puestos de trabajo, y en los demás casos se puede hacer por otros medios de transmisión de conocimientos, los cuales deben ser, importante esta parte, oportunos, adecuados y efectivos. Esa es la parte que siempre eliminamos, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque la parte donde, los demás se puede hacer por otro medio de transmisión, ya, chévere, lo hagamos todo virtual, los cuales, pero, ¿y qué pasa con la parte de oportuno, adecuado y efectivo? O sea, yo tengo que también evaluar cuáles son las capacitaciones que puedo realizarlas por otros medios de transmisión, como pueden ser las virtuales. ¿Qué capacitaciones podrían ser asincrónicas? ¿Qué capacitaciones podrían ser sincrónicas? ¿Y qué capacitaciones definitivamente deberían de ser presenciales? O sea, no todo lo podemos lograr con la virtualidad. No todo lo vamos a poder hacer así, porque en algún punto pues nos estamos perdiendo la parte importante que es el entrenamiento propiamente, ¿no? O sea, imagínense si yo entreno a una persona en trabajos en altura, ¿no? Y le doy solamente capacitaciones virtuales. ¿Qué garantía puedo tener que esa persona ante un trabajo realmente que se tenga que subir a un andamio de 4 cuerpos, sepa exactamente, primero, qué cosa es un andamio, luego, segundo, cómo es la estabilidad del andamio, tercero, cuáles son los equipos de protección que tengo que utilizar, los puntos de anclaje, cuánto es el peso, o sea, hay un montón de cosas que debe de saber, cómo calculo, ¿no? ¿Qué uso? ¿Qué equipo uso? O sea, hay que también definir qué puedo hacer virtual, qué debo hacer presencial. Y por más que esto vaya en contra de muchas personas que me dicen, no, yo lo necesito todo virtual, no, para mí es muy complicado, y tengo a la gente en varios sitios y que, no puedo hacer todo virtual, todo virtual. O sea, claro, o sea, de que lo puedes hacer, sí lo puedes hacer, ¿no? O sea, no, acá la ley no te está diciendo, oye, por si acaso esto hazlo virtual y por si acaso esto sí es presencial. Es decisión, ¿no? Es decisión, definitivamente. Pero ojo, que también podría
ser completamente inefectivo eso y sea una pérdida total económica de recursos, donde realmente no vas a garantizar nada, simplemente es un mero cumplimiento. Y ya sabemos lo que pasa con los cumplimientos, se quedan ahí, no ayuda mucho. Entonces la idea es que nosotros tenemos que comenzar a pensar, lo quiero capacitar, ¿en qué lo voy a capacitar? ¿Y cuál es la modalidad que debería de capacitarlo? Pero ¿cuál es la modalidad? Es no la que más me conviene a mí, sino la que debe de ser. Entonces, eso es un tema de evaluación, evaluar realmente qué es lo más conveniente. ¿Qué significa el término oportuno, adecuado y efectivo? Cuando hablamos de oportuno, es que estos conocimientos deben realizarse en el momento adecuado. Como le decía, ¿no? O sea, tengo al soldador que recién ha ingresado y de repente, pues, va a hacer una soldadura en un espacio confinado, se me ocurre, ¿no? Y va a tener que conocer, ¿no? Pero, por si acaso, las capacitaciones en espacios confinados todavía las tengo programadas para noviembre, pero durante todo el año ha estado ingresando al tanque, por ejemplo. Entonces, eso no es una capacitación oportuna. Adecuada. La capacitación debe ser apropiada y debe ser suficiente para cubrir esas necesidades de los trabajadores en materia de seguridad y salud en trabajo, ¿no? Por eso dice que es adecuada. Y efectiva es que después de recibir la capacitación tiene que pasar algo. O sea, no hay nada peor que invertir en un programa formativo para que luego no pase nada, o que luego no evaluemos nada, o no midamos nada. O sea, los programas formativos deben estar preparados, obviamente, para poder ver ese cambio. Porque si yo no veo ese cambio, entonces, bueno, entró y salió. Porque realmente deben estar midiéndose esa efectividad. Debe estar midiéndose, ¿no? Y hay varias formas de medir, ¿no? Una de ellas, obviamente, el proceso de evaluación, pero el conocimiento en sí no es una cosa permanente y depende del proceso formativo que puede ser sostenible en el tiempo, pero quizás no lo sea, no haya llegado, o sea, o porque de repente el método no fue el más correcto, no llegó a todos, ¿no? Entonces hay que comenzar a medir esa efectividad. Ahora, también otra de las preguntas es, oye, ¿puedo hacer todas las capacitaciones en un solo día? No, mira, tienes 12 meses para hacer las capacitaciones de tus trabajadores. Tienes, o el tiempo que hayas considerado, bueno, prácticamente es un año, ¿no? Porque todos estos programas se trabajan sobre indicadores anuales, la mayoría, digamos, casi todos. Entonces, en un día quieres hacer todo lo que no hiciste durante todo el año. Hay que pensar bien cómo van a ser estas capacitaciones, o sea, ¿qué es razonable aquí? ¿Es razonable hacer las capacitaciones en un día? Y he visto también capacitaciones en que, no, es que todo en un día, todos en un día, y todos van a las capacitaciones, y son las mismas capacitaciones, sin distinción. O sea, no los vamos no podemos, o sea, no los vamos a colocar en grupo, en público objetivo, ni nada, sino todas vamos a llevar lo mismo. ¿Puedes hacerlo? Sí, por supuesto, que puedes hacerlo, ok, pero ojo, ya ha habido varias, obviamente, promulgaciones a nivel de fiscalización y a nivel de tribunal de fiscalización, ¿no? Que es el tope, el más alto, donde no han considerado las capacitaciones ¿por qué? Porque considera que no es razonable hacer todas las capacitaciones en un día, sobre todo cuando estas capacitaciones han sido generales, ¿no? O sea, no ha habido algo que mencione el tema específico del trabajador. Y eso también es importante considerarlo. Cuando la norma indica dice hay que hacerse extensivo a todos los trabajadores, ¿qué significa? Esto significa que los trabajadores, sin importar su nivel o función en la organización, deben recibir capacitación en seguridad y salud en trabajo.
porque la norma lo indica, dice, debe hacerse extensivos a todos los trabajadores. Entonces, no significa de que porque es simplemente el que está de repente la recepcionista o el que está de vigilante en la puerta, independientemente de cuál sea su puesto, independientemente de la actividad que realiza, todos deben recibir capacitación en seguridad y salud del trabajo. Todos. ¿Ok? Incluyendo el gerente. Tiene que recibir capacitación en seguridad y salud del trabajo. ¿Qué significa ser impartidos por profesionales competentes y con experiencia en la materia? Eso también lo han preguntado. ¿Qué es competente? Los profesionales normalmente que tienen los conocimientos sólidos, la experiencia práctica para poder hacer los entrenamientos, no hay nada peor que recibir un entrenamiento de alguien que no sabe. O de repente recibir un entrenamiento sobre, no sé, trabajos o soldadura, por ejemplo, o trabajos en caliente, ¿no? De alguien que nunca en su vida ha visto un cilindro de gas comprimido, por ejemplo, o no sabe qué es una válvula de retroceso. No hay nada peor que recibir una capacitación de alguien que solamente sabe la parte meramente teórica, porque también necesitamos esta experiencia que se comparta, esa experiencia de la persona que ha estado en campo, que ha vivido de repente un accidente, que de repente sabe cómo es que se trabaja con ese material o cómo es que se trabaja con ese equipo. Estos expertos no solamente pueden ser terceros, también podrían ser que estén dentro de la organización. A veces, yo también he pensado de que no sería mala idea, sí es verdad que los trabajadores a veces conocen bien la chamba y a veces no tienen las herramientas a nivel de entrenadores, ¿no? Porque también no es suficiente conocerlos, sino que también tienes que tener cierta expertise al momento de poder llegar a los trabajadores, de poder dictar a nivel de método, ¿no? Poder llegar, pero ¿por qué no entrenar a alguien que, por ejemplo, tenga mucha experiencia en la organización, que conozca bien el proceso, ¿no? Y que simplemente hay que darle las herramientas para que pueda entrenarse como facilitador. ¿Por qué no? Entonces, eso también hay que evaluarlo, porque de repente es mucho más, digamos que económicamente viable, poder entrenar a alguien de mi personal. También es posible hacerlo, sí, porque la norma no te dice de quién lo debe hacer, pero sí, obviamente, que los profesionales deben ser competentes y con experiencia en la materia. ¿Correcto? Ahora, garantizar eso también. En el momento de una auditoría, y yo lo he pedido muchas veces, he pedido las capacitaciones, la evidencia de que este personal que ha capacitado tenga las competencias o tenga la experiencia. Y a veces es, no, ¿quién lo hace? El supervisor. Sí, y el supervisor maneja toda la malla formativa, todo lo dicta el supervisor. Pero no hay forma de garantizar o no hay forma de evidenciar de que el supervisor sepa todos los temas. Él trabaja en eléctrico, caliente, altura, también hace salud mental, también hace, sí, también dicta todo, él dicta todo. Que tampoco es así. ¿Cuál es la diferencia, digamos que, dónde se menciona la parte competente y calificada? En alguna parte de lo que es lo que conocemos como OSHA, que para nosotros es como el Ministerio de Trabajo aquí, sino que esta agencia en Estados Unidos, ¿no? Menciona la parte de persona competente y lo de que es persona calificada. A nivel del sector construcción, obviamente, estamos hablando del sector construcción, ahí mencionan que una persona competente es una persona que es capaz de identificar los peligros existentes, predecibles, o dentro y fuera del trabajo, o fuera del área del trabajo, que pueden ser como condiciones inseguras o peligrosas. O sea, esta persona está en la capacidad de identificar cuáles son estos peligros, y sobre todo aplicar las medidas correctivas para poder eliminar ese peligro, ¿no? Entonces, eso así lo define, pero como persona competente. Y la persona calificada
lo define como alguien que posee un título, está certificado, tiene prestigio por su amplio conocimiento, capacitación, experiencia, y ha demostrado también su capacidad en solucionar, resolver problemas relacionados al tema, a un trabajo específico o un proyecto. Así define la diferencia entre competente y calificado, que también es otra de las preguntas que nos han hecho. ¿Qué significa calificado y qué significa competente? ¿Correcto? Luego, el empleador debe ofrecer cuando proceda la formación inicial a intervalos también de actualización. Si obviamente la capacitación inicial no es lo único que se va a brindar, ¿no? Porque ahí hay cursos periódicos, actualizaciones periódicas, que estas definitivamente son fundamentales para poder garantizar que estamos conociendo o que tenemos conocimiento de qué es lo nuevo que ha salido. Las tecnologías cambian todos los días sabemos de nuevos productos, de nuevos procesos, de cuestiones que están más también ligadas a la protección ambiental, de esta generación de nuevo conocimiento, pues es propio de la actualización. Ahí es donde tengo que colocar y obviamente evaluar también los documentos y los contenidos de mi capacitación. O sea, yo debo de evaluar también como parte de mi labor, ¿no? Como comité o como responsable de estos procesos formativos, de que estos contenidos estén actualizados. No hay nada peor que pasar una capacitación donde los contenidos están ya obsoletos, donde ya no se están tomando en cuenta estos contenidos. Entonces, estos también tienen que ser correctamente revisados todo lo que se incluye ahí dentro de los procesos formativos. Rosita, si me ayudas, por favor. Hay otra parte importante que es qué considerar dentro de lo que es la inducción. Uy, ya me estoy pasando, sí, ya. ¿Cuánto me falta? Ya, ok. Es que hemos empezado un poquito tarde. Ok, ¿qué consideramos en la inducción? Quizás una de las observaciones que tuvimos recurrentes en todas las auditorías Mintra que hicimos, o en algunas de las auditorías Mintra que se hicieron, fue el tema de la inducción específica. Muchos auditores preguntaban sobre la inducción, perfecto, la inducción existía, pero no estaba la inducción específica. Entonces, recuerden de que esto es parte de la norma. Entonces, la norma indica, porque esto es una definición de norma, ¿qué cosa es la inducción general para la norma? Es esa capacitación que se le da sobre temas generales, política, beneficios, servicios, facilidades, normas, buenas prácticas, conocimiento del ambiente laboral. Eso es antes de asumir el puesto. Se le da todo ese proceso de inducción. A ver, si me ayudan silenciando, por favor, ya, gracias. Y luego está el tema de la inducción específica. Y la inducción específica ya es una capacitación que se brinda al trabajador sobre ya el conocimiento que tiene que tener necesario para su labor y es específica. Entonces, normalmente esta inducción específica se da en el campo. No se puede dar en una oficina, pues en una oficina yo de repente podría informarle cosas, ¿no? Pero si, por ejemplo, va a ser un operador que va a estar en campo, definitivamente lo tengo que hacer en su puesto, donde va a hacer la labor, para que pueda verificar qué cosa hay en su entorno, cuáles son los equipos, explicarle sobre la máquina, explicarle sobre el material, sobre las herramientas, qué es lo que va a usar. Entonces, una de las cosas que siempre les menciono es que tengan estas constancias de inducción, ¿no? A veces simplemente es como que una lista de asistencia y colocan la inducción, pero debe constar que la persona recibió ambas inducciones y de qué forma y cuánto tiempo duraron ambas inducciones, ¿no? La inducción general, de en qué medio se dio, o sea, cuándo fue la fecha, cuánto duró, quién la impartió y en qué medios se utilizaron para proporcionarla, y también la inducción específica, lo mismo, ¿no? ¿Quién la impartió, cuándo se dio, o quién o quiénes, ¿no? Porque de repente hay más de una persona que requiere que se le dicte esa inducción, ¿correcto? ¿Quién la dio? ¿Dónde se les dio? Eso también que es importante considerarlo, es una constancia de inducción que también se las podemos pasar para que ustedes la puedan tener como una especie de ayuda en el caso que quisieran consultarla, ¿no?
Luego, ¿es obligatorio que esta capacitación sea evaluada por los trabajadores? Sí. O sea, la ley te pide que esas capacitaciones deben ser evaluadas. Deben ser evaluadas por los trabajadores porque son ellos quien tienen que tener esa oportunidad de proporcionar esa retroalimentación, eso que les ha parecido de la capacitación, buena, mala, no llego a nada, no recibí nada, no percibí nada, no me ha ayudado, o sea, hay que ver también, ¿no? De que no siempre vamos a encontrar un gran facilitador o de repente podría tener pues mucha experiencia, pero las habilidades a nivel de manejar el equipo, manejar el grupo o las habilidades prácticas, ¿no? De haber estado en campo, pues a veces son limitadas. Y hay que considerar también que necesitamos esta retroalimentación para mejorar, no para decir que estuvo mal, necesitamos la retroalimentación para poder mejorar. O sea, este proceso de retroalimentación me tiene que llevar a decir, ok, hay que evaluar de repente a los facilitadores, hay que evaluar también, obviamente, a cómo estoy haciendo la selección de facilitadores, ¿no? Eso me tiene que llevar a algo porque es como lo están percibiendo también el personal. Y básicamente es mi público objetivo, es a quien yo quiero llegar. No es la única forma de evaluación, ojo. Está, por ejemplo, los programas, ¿no? Los programas también, ¿cómo deben quedar permanentes los programas? Es otra de las preguntas, ¿no? Por supuesto que no. Los programas, si bien es cierto, son aprobados, también es importante entender que los programas pueden ser modificados, porque a partir de esta retroalimentación o a partir de este conocimiento, de repente a partir de lo que esté pasando en la organización, yo puedo requerir tener otro proceso o otro curso o adicional a esto, reforzar tal cosa. Entonces, realmente los programas pueden ser actualizados, revisados y nuevamente aprobados, porque para eso está el comité. El comité puede evaluar nuevamente, ya que él tiene que hacer esta revisión y también tiene que pedir esa información para que pueda tomar una decisión de que sí continúa con el programa o el programa realmente requiere un cambio. ¿Correcto? Ok. Luego, por ejemplo, ¿qué significa la capacitación debe contar con materiales y documentos idóneos? ¿Qué significa? De que obviamente lo que yo proporcione en la capacitación, estos documentos que están utilizados, esta información que tiene que ser utilizada en la capacitación o de repente requieren capacitación previa para poder ir al curso, deben estar diseñados de manera clara, deben ser enfocados en el público objetivo. ¿No? No puedo hablarle a todos por igual, o sea, digamos que algunos son más prácticos, algunos necesitan mayor detalle, otros entienden a otro tipo de nivel, entonces yo voy a considerar estos materiales en función de mi público objetivo. Los programas también deben adecuarse al tamaño de la organización, sí, por supuesto. De repente, una organización más compleja y donde haya mayores cantidad de peligros identificados o riesgos por la complejidad justamente, de repente que requiere programas más específicos, más extensos, porque obviamente mi organización lo requiere. Otra de las preguntas que también se hacen bastante es el tema de, ¿puedo considerar temas de primeros auxilios, evacuación, incendios? De que puedas considerarlo, sí, pero recuerden que estos entrenamientos no están relacionados a los puestos forzosamente. Recuerden que las capacitaciones o los procesos formativos tienen que estar relacionados a poder ayudarnos al control de los peligros en los puestos de trabajo. Y esto está centrado más a la atención, a la respuesta en la emergencia. Y es un tema más reactivo, no es un tema preventivo. Y lo que estamos trabajando aquí, el sistema de gestión se maneja en función de la prevención. Si bien es cierto, se necesita tener personal entrenado que responda, por supuesto que sí, personal entrenado de todas maneras, ¿no? En las brigadas o el mismo personal que esté entrenado, pero no es forzosamente mi proceso formativo en seguridad y salud de trabajo que tiene un carácter preventivo, no reactivo. El extintor solamente lo voy a usar cuando ya hay el incendio. No, yo quiero capacitarlo en cómo evitar que haya ese incendio. No, los primeros auxilios solamente sirven cuando ya la persona está caída. Pero yo quiero evitar justamente esa caída.
Entonces, mi proceso o mi programa formativo tiene que estar centrado en la prevención, sin descuidar, obviamente, la parte de la atención, porque de todas maneras tiene que haber alguien que responda. Pero no es en sí el fin del programa, ¿no? No significa que no se deba hacer, sino que no es el fin. Los temas de capacitación deben guardar relación con el IPAR, por supuesto. Tienen que guardar relación con el IPAR, porque si no, dejaría de ser coherente. Esto tiene que tener una coherencia y relacionar el IPER es importantísimo. O sea, desde el IPER es que yo hago todo mi programa formativo. Yo verifico cuál es la prioridad. ¿Cuál es la prioridad a nivel de riesgo? ¿Cuál es el puesto que tiene un mayor riesgo? Evalúo, priorizo, filtro y todo lo que me salga arriba, o sea, como riesgo alto, pues eso es aquello donde yo le voy a poner el foco para poder colocar mis recursos en ese programa formativo, porque es lo que me interesa. Así optimizo también mi presupuesto. Las capacitaciones pueden ser generales, es decir, donde asistan todos. Eso también es una pregunta recurrente. El tema de que puedes, sí, si quieres puedes poner a todos. De que puedes, puedes. Ahora, de que eso sea efectivo, no. No lo es. Porque realmente es colocar, mientras más diversos los puestos y se tomen de forma general, pues la capacitación es menos eficiente, por supuesto. Imagínate colocar a la secretaria junto al soldador, junto de repente al vigilante, y también coloco, en algunos de repente cursos podrían tener alguna cuestión en común, ¿no? Podría ser, puede ser que sea transversal en algunos casos, pero no en todos, no en todos. Las capacitaciones generales no es la práctica más efectiva ni eficiente en términos de seguridad y salud del trabajo. No lo es. Entonces, hay que adaptar a las necesidades específicas de los puestos. ¿Qué? Hay algunos que están muy interesados en decir, ¿cuánto es lo mínimo que puede durar una inducción? ¿Cuánto es lo mínimo? O sea, ¿una inducción de 1 hora vale? O sea, creo que tú te puedes responder. ¿Quién necesita la formación en seguridad y salud? Pues todos necesitamos la formación en seguridad y salud. Todos los trabajadores, el supervisor, el capataz, el gerente, el contratista, todos necesitamos capacitación en seguridad. Eso también es otra de las preguntas. ¿Cuándo es necesario impartir esta formación? Por ejemplo, el tiempo de inducción para nuevos empleados al momento de incorporarse. Si hay un cambio de trabajo, nuevos riesgos tras el cambio de trabajo, obviamente, me llevan a un proceso formativo. Cambio en el proceso, nuevos peligros asociados a este nuevo cambio del proceso, definitivamente. Nueva tecnología, bueno, tengo que saber sobre la nueva tecnología y sus peligros. Nueva legislación, claro que sí. Tengo que tener las implicancias de esta nueva legislación en función del trabajo para poder hacer los cambios y poder, obviamente, hacer mi proceso de formación también. Y el paso del tiempo, claro, porque el conocimiento puede diluirse, ¿no? Puede inclusive ya haberse olvidado, como en muchos casos, pero hay que hacer este refresh. Y obviamente también hay formación especializada ya basada en roles específicos, ¿no? Porque se requieren habilidades específicas. Por ejemplo, los miembros del comité requieren ya en este momento habilidades específicas, como investigar un accidente, por ejemplo, ¿no? El arenador, el soldador, el operador de montacargas, el rigger de la grúa, el que monta andamios, son roles específicos que requieren formación específica, especializada. ¿Y cuándo se requiere actualización o capacitación adicional? Bueno, algunas pautas que puedes tener para poder decidir en qué momento vas a hacer la actualización es, por ejemplo, si tu organización está incrementando los accidentes o los incidentes. Si el resultado de tu investigación también te da un indicador claro de cuál es el proceso que está fallando, o cuál es la falta de competencias, o si esto se generó por una falta de competencia, cuál fue ese factor a nivel de organización, o de repente fue a nivel de factor personal, ¿no? El aumento de estos eventos peligrosos, los nuevos procesos, nueva tecnología, los cambios en el trabajo, el método, los procesos, procedimientos, todo eso hace que requiera una actualización. Cambio de patrones de trabajo, por ejemplo, si antes trabajaba en la mañana y ahora me pasan a la noche.
¿no? Diferentes, trabajar nocturno también requiere otros, va a estar expuesto a otros peligros que requiere evaluar. Promociones, reorganizaciones, o de repente me promueven, ahora he sido auxiliar, pero ahora paso a ser supervisor. La nueva legislación, los resultados de las inspecciones, las auditorías, los resultados del IPRC, los requisitos también del seguro podría ser, ¿no? Y obviamente el paso del tiempo. Otra de las cuestiones importantes, y ya para terminar, es el tema ya de la documentación que yo debería de tener a partir de mi proceso formativo. Yo debo de tener también documentación que evidencie mi proceso formativo. Y esta puede estar, por ejemplo, los programas de capacitación. Para empezar, el plan de formación, si existiera, por ejemplo, para puestos determinados, el contenido del curso, el material, el registro de la lista de asistencia, que ya ustedes ya conocen, la evaluación de los participantes. Toda esta documentación es algo que ustedes deben de garantizar para poder cumplir con todos los requisitos que hemos visto, ¿no? Los certificados, si es que se da certificados, constancias, el informe de la evaluación de la capacitación, los registros de evaluación de desempeño, por ejemplo, todos estos registros son los que nosotros proporcionamos cuando nos hacemos cargo del proceso formativo. En el proceso formativo, desde el programa, de evaluar el programa, desde el plan de formación que nosotros tenemos que también tener en cuenta y revisarlo, desde el contenido del curso, el material, el registro de asistencia, las evaluaciones de los participantes, los certificados, los informes de evaluación, porque se requiere hacer un informe de capacitación, la documentación de los formadores, de los facilitadores, el registro de evaluación de desempeño después de la capacitación, los planes de seguimiento, actualización, los documentos el cumplimiento normativo, el feedback y las evaluaciones de los participantes también es importante mediante las encuestas o mediante también ver en el campo cómo se están desarrollando las cosas, los contratos y de repente hay algún acuerdo a nivel de contratación por el proceso formativo o en la parte formativa. Entonces, toda esa documentación es relevante que ustedes también la consideren, ¿no? Esto es básicamente lo que nosotros hacemos en nuestros procesos cuando los llevamos a cabo. Las necesidades de formación que ustedes tengan, recuerden que hay algunos factores que deben considerar, como por ejemplo el tipo y la función de la persona en la organización, el perfil de los peligros y los riesgos, o sea, qué peligros y riesgos está asociado a este perfil, el historial de accidentes de la organización o enfermedades ocupacionales que hayan existido o incidentes potenciales, algún requisito legal propio que se requiera para esta formación en específico, o hay un artículo en específico que te dice que tienes que tener capacitación en este tema también, ¿no? Porque obviamente diferentes sectores pueden requerir diferentes programas formativos. Nivel de formación impartido previamente, o sea, cuál es el conocimiento previo, hacer una evaluación y ver la brecha y según eso también enfocarnos en aquello que le falta. Eso también ayuda a mejorar y obviamente a disminuir los recursos, porque las personas a veces ya vienen con un conocimiento previo, pero yo necesito evaluarlo, hacer un diagnóstico y saber exactamente qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe. Así yo puedo enfocarme en eso que no sabe. Identificar las habilidades y los conocimientos también necesarios para que el trabajador realice correctamente su labor. Esos son a partir de las necesidades de formación que yo puedo considerar o que yo debo de considerar, factores a considerar para poder tener claro cuáles son mis necesidades de formación en seguridad y salud en trabajo.